Nuevas mitologías. Anteponemos el mito a la historia. No nos interesa lo que es real, sino lo que es verdad. Bienvenidos a Nuevas Mitologías. Estoy aquí con la invitada de hoy, pero antes de introducirla voy a leer un pequeño fragmento de una cita que he sacado de su Instagram. Dice así: creo que un maestro nos ha de liberar y devolvernos a la realidad de nosotras mismas. Esto es una cita de Joan Brossa. Estoy aquí con María Gasa. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, un poco nerviosa, pero bien, contenta de estar aquí. Siempre hay una primera vez, ¿no? Sí. Y esperemos que no sea la última. María Gasa es estilista, ha sido estilista, también tiene una marca de ropa reutilizada que se llama La Maja y recientemente ha emprendido una nueva dirección en su carrera como terapeuta de arte. No sé si ese es el término adecuado. Arte terapeuta. Arte terapeuta. Ese es un poco en lo que nos queremos centrar en este episodio. Y para empezar, te quiero hacer una pregunta, que es con la que empiezo los podcasts, normalmente, que es si tenías algún sueño recurrente cuando eras pequeña. A ver, no recuerdo ninguno en exactitud, pero sí que tenía muchas pesadillas. O sea, he sido una niña con muchas pesadillas y pesadillas que yo creo que vienen de otras vidas, porque eran, como ansiedades, persecuciones que... Sí, yo me acuerdo que iba corriendo a la cama de mi madre y años posterior, bueno, hace poco me ha dicho, es que claro, yo no entiendo cómo venías siendo tan pequeña con historias tan raras que no habías visto ni en películas. Así que no sé. Dicen que los niños tienen mucha imaginación, pero sí que es cierto que también son muy sensibles y muy a menudo descatalogamos o rechazamos lo que nos dicen o la información que nos están como comunicando por eso mismo, ¿no? Por estigmatizarlos como que tienen mucha imaginación, pero en realidad yo creo que la sensibilidad que tienen es algo que los adultos hemos perdido. Sí, totalmente. Y que igual los niños están más conectados que la mayoría de adultos. Sí, sí. ¿Has trabajado con niños? Sí. Hice las prácticas de arteterapia con niños y fue muy guay, la verdad. Era como una manera de tú volver a reaprender la vida y a cómo te relacionas y cómo creas y cómo expresas tus emociones. Cuando hablamos de arteterapia, muy a menudo, o yo creo que a lo mejor la gente no tiene una idea muy clara de a quién se dirige, pero he estado leyendo en blogs y tal, y foros, y mucha gente pensaba, en comentarios, lo que comunicaban es que pensaban que estaba solo enfocado a niños. Y lo que te quería preguntar, o que quería a lo mejor que nos dirigieses un poco hacia realmente a qué tipo de personas se dirige. ¿Es para todo el mundo o es solo para algún tipo de gente especialmente creativa, niños pequeños? ¿A quién se dirige? Mira, arteterapia es como cualquier psicoterapia, un tipo de terapia que funciona para trabajar hacia el bienestar de la persona. Sí que es verdad que hay algunos colectivos en los que va muy bien, por ejemplo, dicen en niños, porque los niños aún no tienen todo el lenguaje y toda la capacidad de poderse expresar y va muy bien porque a través de la creación artística pueden expresar cosas que igual no tienen ni en su cabeza estructurada de guau, esto igual me ha hecho daño y realmente siento un movimiento aquí dentro y no sé ni lo que es y no lo he ubicado en que es un dolor y siento tristeza. Entonces, pues a través de la creación artística se puede externalizar y esto ya es sanador. Y además también, pues a través de la figura terapéutica, pues tiene un acompañamiento y un soporte. Entonces, en niños va muy bien, pero en verdad en cualquier colectivo funciona súper bien, con gente mayor, porque trabaja pues a través de los materiales artísticos, ya pueden ser pintura, los conocidos, lápices, retuladores o también de repente pues telas, hilo, botones, y todo esto tiene un simbolismo para cada uno súper personal y que remite a experiencias y a cosas pues, de nuestro pasado. Entonces funciona muy bien. Pues también
pues con gente que no hablas el mismo idioma. En salud mental también funciona súper bien. Bueno, yo también como usuaria, bueno, todo el mundo tiene traumas y a todo el mundo le iría bien ir a terapia. Yo justo esta semana he terminado mis 4 años y medio como paciente de arte terapia y me ha ido súper bien. Y es un tipo de terapia en el que acompaña muy bien el proceso y respeta mucho las defensas y las necesidades de cada persona, porque no te confronta con el trauma. O sea, tú abres y expresas lo que necesitas en cada momento, que a diferencia de otras muchas terapias en las que vamos por algo en concreto y solo se trabaja eso, y al final arte terapia es como que acompañan todo nuestro proceso de autoconocimiento como persona, fortaleciendo muchos aspectos positivos, y cuando te sientes capaz de, voy a abrir este trauma que bueno, tuve en mi infancia y que igual te sale inconscientemente en una obra, y eres capaz de verlo externalizado y pudiéndole poner palabras y en un entorno seguro y sí acompañada. Me ha parecido muy interesante esto que has dicho de que los niños no tienen esas estructuras, ¿no? A lo mejor los adultos ponemos en cajas o categorizamos las emociones de una forma muy directa y muy rápida, y eso nos permite o nos impide conectar con la emoción realmente, ¿no? Como que ya de repente le aplicas un juicio a esa emoción y ya te la pierdes. Sí, 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 totalmente. Es que claro, cuando decía categorizar, claro, hay la parte de lo ubico porque me han dicho que esto es tristeza, pero también lo ubico dentro del sistema, bueno, que creamos de sociedad, de que la tristeza es mala, igual expresarlo tal, o como que ya lo vas encasillando en cosas que son buenas o cosas que hay que reprimir. También me gusta esta idea del símbolo que has comentado, porque a lo mejor el lenguaje que utilizamos también para categorizar emociones o el lenguaje en el día a día a veces es un muro, ¿no? Es un impedimento, porque precisamente está delimitando o está otra vez poniendo en caja lo que sentimos, lo que queremos decir, y debajo del lenguaje muchas veces se oculta o se enmascara. El lenguaje sirve para enmascarar lo que de verdad queremos expresar o lo que de verdad queremos decir. Hay ocasiones en las que te sientas en silencio con alguien y hay una comunicación brutal, ¿no? No hace falta expresar de forma verbal. Por lo tanto, quería que me hablaras un poco más del símbolo en la arteterapia. ¿Cómo se utiliza el símbolo? ¿Cuál es el mecanismo para romper el muro del lenguaje? Bueno, en arteterapia, que a veces esto hay un poco de confusión de que al final como arteterapeuta tú no interpretas nada del usuario o usuaria, sino que la idea es tú entender qué significado le ha querido dar esa persona. Entonces el símbolo sí, el significado de cada dibujo, de cada referencia, hay que preguntársela a la persona y es acompañarla y poder entender desde qué prisma mira y desde qué... Sí. O sea, no sucede como en el psicoanálisis, digamos, que tú tienes ya una especie de arquetipos o categorías y tú asocias unos símbolos. Por ejemplo, Freud decía que soñar con el mar significa como una sexualidad reprimida o algo así, ¿no? No. No va por ahí. No es a través tanto sí, no sé ahora cómo decirlo, pero no se psicoanaliza. O sea, sí que parte a nivel de... el padre es Freud, pero de allí pues hubieron pues Anna Freud, después Klein, y al final la referencia más, bueno, en la parte que yo he estudiado de arte terapia es Winnicott, que habla mucho del juego y de volver a esa capacidad de crear y de estar abierto a lo que pueda surgir y ser flexible en la vida. Te quería también preguntar por esto del juego, ¿no? Y bueno, es que acabas de decir muchas cosas que me parecen... O sea, es toda la lista de conceptos o de ideas que quería abordar. El juego como herramienta o como actividad creativa a través de la cual podemos reinterpretar la realidad, a lo mejor, para ganar resiliencia, ¿no? Sí. Quería que me hablaras un poco de la resiliencia. Esto también es un post que hiciste, es que te he estado stalkeando, bueno. Hagas. Y
quería que me explicaras un poco qué significa la resiliencia. Yo he apuntado el origen en latín, viene de resilio, de la raíz salio, que significa saltar, y el prefijo re, y significa pues saltar, volver a repetir, es como la repetición, ¿no? Entonces, si pudieses tú, desde el arte terapia, desde tu experiencia, explicarme qué significa la resiliencia. A ver, claro, es que hay mil O sea, es verdad que en un Vamos momento allá. hemos empezado como a abrir cosas. Porque claro, yo resiliencia, por un lado, lo relaciono muy, muy heavy con el juego, con la creatividad y sí, al final es la capacidad, o sea, sí que viene de una definición de un material, pero aplicado al ser humano es la capacidad de una persona a, después de que haya un trauma, un incidente que le afecta en su vida, que esta persona pueda salir mejorado de esta situación. Entonces, hablando de... Vuelvo un poco al juego. Igual me gustaría primero volver, o sea, hacer como un paralelismo entre juego y creatividad. Me encanta. ¿Vale? Hay una profe que me encanta, que me enseñó en el máster, que se llama Montserrat Montaner, y que hablaba de que al final creatividad y juego son dos conceptos muy parecidos y que al final es la capacidad de, o sea, creatividad entendida más allá del papel y de crear una obra, es la capacidad de la persona de poder inventarse otras narrativas, otras vías de conseguir algo o de actuar en tu día a día. Se me va el bus, ¡buah! ¿Qué hago? Pues creatividad es decir, ay, pues mira, hoy voy corriendo, tengo soluciones y la alternativa de buscar soluciones. O si no tengo nada en la nevera, ¿qué me invento? Esta capacidad de no estancarse en el hecho y crear más allá. Entonces, esta actitud frente al mundo de me abro a ver qué me encuentro es muy relacionada con el juego y desde, venga, no sé lo que me voy a encontrar, pero estoy aquí. Y creo que una persona creativa y que es flexible para mí es como la capacidad más importante y más sana. ¿Puede ser todo el mundo creativo? Yo creo que sí, pero también hay mucha limitación de pues, el hecho de que al final creativo se asocia al arte y de que... Y claro, esto ya limita. Hay mucha gente que ya le han dicho, tú no sabes crear, tú no lo haces bien, tú no sabes dibujar. Entonces ya, por empezar, hay mucha gente que ya se ha creído este discurso, pero todo ser humano es capaz de crear y todos podemos encontrar soluciones y sí, tener esta flexibilidad. Y entonces, claro, teniendo esto en cuenta, todo el hecho creativo y todo el hecho de poder ver otras opciones en algo, bueno, forma parte de la resiliencia, de la capacidad de, me ha pasado esto, bueno, ¿qué aprendo? Y de aquí cómo salgo mejorado. Y también, ahora ya te voy a poner otro concepto, que es la neurociencia, que creo que teníamos por allí. Claro, es que todo esto yo lo veo como un pack. ¿La neuroplasticidad? La neuroplasticidad, muy bien, sí. ¿Lo quieres contar lo que es? La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para establecer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Que parece, esto lo escuché en un podcast que me pareció súper interesante. Nos imaginamos las neuronas o las conexiones neuronales como un engranaje estático donde se van estableciendo nuevos vínculos. Pero en realidad había un neurocientífico explicando que las neuronas te las tienes que imaginar como siendo medusas en un océano, que están todo el rato moviéndose, todo el rato, nunca están en la misma posición. Y si vemos el cerebro de esa forma y vemos las conexiones neuronales de esa forma y, por lo tanto, nuestra capacidad de cambiar nuestros hábitos, nuestras percepciones, etc., es totalmente liberador. Porque ya no estamos hablando de que haya ciertas actividades que tú puedes hacer para rediseñar tu estructura o tu pattern neuronal. Es que eso ya está en constante movilidad. No eres un robot, ¿no? Entonces es muy bonito pensarlo de esa forma, porque a cada segundo tú ya eres una persona nueva. Tu cerebro está todo el rato modificándose. Hay mucho espacio para que la creatividad
para que el ser humano pueda transformarse, ¿no? Y claro, tú traías ese concepto. Sí, lo traía como algo, o sea, al final nosotros tenemos una experiencia y nuestro cerebro la encapsula inconscientemente como si fuera, pues, cada vez que digo tal, pasa esto. Entonces mi cerebro ya lo entiende. Pero si de repente, de una manera más consciente decimos, vale, ha pasado esto, pero realmente no, me creo que hay otra solución, y cada vez hago como el trabajo de poderlo mencionar y después también hacia el papel poderlo experimentar y decir, mira, es que pues nunca he sido muy creativo y cada vez pues voy confiando más en, mira, a través de las sesiones cada vez me estoy explorando más, me estoy sintiendo con más seguridad. Cada vez el cerebro va creando como un nuevo circuito neuronal en el que acaba poco a poco con el tiempo muriendo el antiguo y creando uno nuevo. Y cuanto más exploras y a través del papel y bueno, a través de la creatividad, más se abren circuitos neuronales sanos y que te hacen bien. Y sí, creo que, o sea, todo el tema creativo, ya sea hacer arte, bueno, todo, o sea, todo potencia pues la flexibilidad, la capacidad de crear soluciones en todas las situaciones posibles. O sea, tú dices que la creatividad es un carácter entrenable. Sí. Es Esto decir, se entrena. que lo puedes entrenar y me ha gustado mucho la palabra que has utilizado, que ha sido poner conciencia y atención. Sí. ¿Cómo ponemos conciencia y atención? Bueno, creo que primero es escucharnos en los discursos que nos hemos creado. De yo no sé hacer tal, yo no soy muy rígida, sí, esto es lo que solo sé hacer, y no, al final somos también lo que nos decimos. Por empezar es empezarte a creer que tú eres capaz de cambiar tu propia vida, o sea, nadie lo va a cambiar. Entonces, a partir de aquí, tú hablarte distinto o tú decir de cualquier cosa, ¿no? Siempre me ha pasado esto y soy perezosa. No, pues sal de este discurso, empieza a creértelo, repítetelo y poco a poco se irá creando cada vez mentalmente otro canal neuronal, otra vía y poco a poco también, bueno, no es solo decirlo, o sea, actúa. Claro, ser es hacer. Pero claro. sí es escucharnos y también tener el valor de querer cambiar. Sí. Claro, porque poner atención al final, como estabas diciendo, es una acción que tienes que tomar de forma consciente, en el presente todo el rato. O sea, al final es como estar durante todo el día poniendo atención a lo que te dices, a tus pensamientos, estar siempre observante, vigilando, ¿no? Y me ha gustado mucho esto que has dicho de no creértelo, ¿no? Porque parece que hay cosas que nos creemos de forma súbita, ¿no? Estas estructuras del ego, ¿no? Esta construcción de nuestra identidad, pero nos cuesta mucho creernos otras cosas. Parece inverosímil que nos aferremos tanto a una narrativa personal y que una narrativa personal nueva cueste tanto o nos ofrezca tanto resistencia. Claro, a ver, también desde fuera es muy fácil decirlo. Hay que... Sí, es muy valiente y es muy también delicado. Hay que encontrar, también hay que reconocer que vivimos en un mundo de muchos estímulos, muchas cosas a hacer y claro, hay que tener el momento, poderse escuchar. Hay momentos que duele de, pues que soy así y hay que dedicarse el tiempo y el cariño con uno mismo sin ser duro y sí, o sea, con compasión y poco a poco. Y sí, todo el mundo puede cambiar a mejor y poco a poco. Lo que pasa es que sí, cuando empiezas ya a trabajarte siempre hay más. Total. Sí. Pues háblame un poquito más de qué pasa en las sesiones. Tú tienes un grupo y cómo lo dinamizas, qué pasa ahí. Y sobre todo me gustaría volver un poco a la cita que he sacado de tu Instagram, que he dicho al principio, de cuál es tu rol en ese contexto. Pero si quieres empezamos con el tema de qué pasa cuando yo voy a una sesión de arte terapia y qué sucede. Vale.
Mira, las sesiones pueden ser tanto individuales como grupales. En individuales, si quieres, ¿cuál prefieres? Bueno, al final la dinámica es un poco la misma, pero las sesiones no son nunca dirigidas, a no ser que haya pues, algún colectivo que igual tenga más resistencia o le cueste más y de allí pues, se pueda dar como una pequeña iniciativa. Pero la dinámica normalmente es de 1 hora, hora y media, entonces llega la persona y se habla un poco, cómo estás, cómo te sientes, cómo ha ido la semana, también según la frecuencia. Y hay veces que, como adultos, a veces somos más conscientes de lo que queremos trabajar o a veces no. Y de allí puedes decir, mira, pues hoy quiero trabajar el duelo pues de mi mejor amiga que se fue del piso, por ejemplo. O igual voy allí removida y no sé qué me pasa. Y de repente pues ya me apetece, no sé, empezar a crear. Entonces sí que hay como un tiempo de creación a través del material y cada uno tiene su proceso creativo. Hay gente que primero piensa la idea y de allí ya escoge el material. Yo, por ejemplo, como paciente, que hablaré por mí, a mí me gusta mucho como sentirlo. O sea, igual no tengo una idea, días que he venido, estoy removida o no sé qué crear, pero me dejo sentir por el material y lo que me va llamando es como que primero sí creo un diálogo con lo que voy sintiendo y con lo que voy tocando. Y de allí escojo, pues ahora una pluma, ahora una pajita. También cuanto más material, más recurso y más, sí, más interesante se vuelve. Pero bueno, tampoco hace falta allí tener mucha cosa, o sea, ya funciona con poco. Me ha gustado mucho esto que has dicho de que el material te habla. Sí. Como que te dejas, hay un punto intuitivo, ¿no? En el que antes de ya estructurar lo que tú vas a hacer, te dejas llevar por la fenomenología del objeto. Me parece súper bonito. Sí, es que también no lo he dicho, pero o sea, aparte de la arteterapia es casi más importante el proceso de creación que no la obra final. Porque es esto, con el proceso de creación, partiendo de no hay juicio, que esto cuesta bastante como de un gran trabajo de dejar la mente de lado y dejarte sentir y pasar de la estética y de lo que va a resultar que igual es un truño, pero sí, como coger el hilo y de repente, sin ningún sentido, expresar y el material como canal de expresar algo. Y nada, entonces te inmersas allí en tu mundo y creas. Y pues no sé, a los 15 minutos antes de terminar la hora, ya la terapeuta, si tienes más control del tiempo, pues tú ya vas cerrando, ya lo vas dejando, te vas como alejando un poco más de la obra y si no, pues la arteterapeuta viene y dice, bueno, ya va siendo la hora. Tenéis chicas, me quiero ir a casa. Sí. Vas recogiendo y entonces llega el momento de poder crear un diálogo a 3, sobre todo de, vale, ¿qué te ha despertado o qué es lo que a ti te ha iniciado a elegir esto? ¿Qué se te ha movido? ¿Qué discurso y qué narrativa te has creado en torno a esta obra? Y es muy interesante porque al final todo lo creativo forma parte consciente o inconsciente de nuestro ser y lo acabas teniendo externalizado como un nuevo ser en el que puedes tener una conversación a 3 de algo que es tuyo y que no duele tanto porque puedes hablar de ello y está fuera. ¿Y esta dinámica la hacéis también, la de hablarle a la obra? No. No lo he hecho yo, o sea, yo no lo he hecho, pero igual sí que hay gente que le va bien. Pero sí, al final es esto, poder externalizarlo, poderlo ver, poderte sentir acompañada de una persona que sí, que te va a estar como arropando en todo lo que se despierte, ya sea... Sí, algo, pues gracias a la obra has podido descargar toda tu ansiedad o toda tu rabia que tenías con esa persona o porque has abierto algo delicado y estás allí para poderlo
ver, nombrar y sentirte en un espacio seguro y de amor. Y el terapeuta es el que se encarga de proveer, supongo, este espacio, ¿no? Sí, exacto, que me he olvidado de la función del terapeuta. Volvemos, dale. Pero sí, al final es el acompañante a darte seguridad y a crear un vínculo de seguro contigo para que puedas explorar, porque claro, muchas veces tenemos historias creadas y cosas internas que no hemos tenido alguien de confianza a quien poderle expresar y que sí, siempre ha habido el juicio de no lo voy a decir o no soy capaz de explorarlo y al final hay un tema muy importante con el arte terapeuta que yo, por ejemplo, lo vi en niños, que es muy fuerte cuando pasa el tiempo y la persona ya siente que hay un vínculo contigo, es como que se transforman las sesiones y niños que estaban dibujando Pikachus de repente empiezan a tratar el material como forma y vía de escape, y, vía de expresión y se transforma muy heavy y es muy bonito. Me ha encantado esto que has dicho también de no ponerle, no darle importancia a la obra final, sino al proceso. Yo creo que al final todo en la vida debería ir encauzado a seguir ese principio, ¿no? Como que a lo mejor estamos muy obsesionados con los resultados finales y lo que cuenta realmente es lo que sientes, lo que aprendes, lo que vas, las cosas, tú dices materiales, ¿no? Pero al final es lo que te vas encontrando, las experiencias. Ahí es donde reside a lo mejor la obra de arte, más allá del producto final. Ahí es donde hay la terapia, yo creo. Sí, porque internamente, o sea, a mí me pasó, voy a contar yo tuve un accidente de moto y fue a raíz del accidente que conocí arte terapia, porque iba a un terapeuta gestal y llegó un punto que sí, que yo sentía que no acababa de entenderme del todo y que igual yo tenía unas necesidades de que sí que me había sentido muy sostenida, pero que al final pues tenía ganas de reventarlo todo, sí, como cosas internas, más allá de hablar, que necesitaba sacar. Y fue entonces que conocí arte terapia y fue a través de un intensivo de verano en Metáfora, que lo hice aquí en una escuela de Barcelona. Y bueno, la primera sesión que era grupal, no sé cuál era, porque en grupo lo que te decía que va un poquito más dirigido, igual dicen, vale, ¿cuál es tu universo? Y de aquí pues puedes cogerte a esta consigna o no. ¿Universo a qué se refieren? Da igual, en abstracto. Lo que quieras, claro, al final puede ser, es como tan abierto que te da para explorar lo que quieras y si no quieres pues haces otra cosa. Pero yo me acuerdo que dentro de todo el material que había un papel brillante dorado y me llamó en plan, o sea, tenía que hacer algo con eso. Y después cogí el alambre y bueno, o sea, era como, el alambre no sé, queda en segundo plano, pero el papel en un momento me conectó con el típico papel que te ponen cuando has tenido un accidente y te tapan porque tienes frío. Y después también muy fuerte porque yo había hecho estilismos, sí, como has comentado, y también es el papel que se pone a las modelos para también que no tengan frío. Y en un momento, por un material, se me habían conectado dos historias súper heavies y bueno, de allí con el hilo, bueno, acabé creando como una historia de vida y había como puntos en la línea, así que parecía una montaña rusa, el huracán Cóndor o bueno, el Dragon Khan, y con el hilo allí atravesando. Pero más allá de que después, bueno, tenía X forma, todo lo que a mí me movió y era muy heavy. Y sí, o sea, yo salí ese día en plan, creo que he conocido mi profesión. O sea, me encanta. Fuerte, ¿no? Sí. Bueno, la vida te lo puso bien, Sí, de alguna sí, forma. sí. Estábamos hablando de un accidente de moto que tuviste y te quería invitar, si querías, a hablar un poco de qué experiencia o qué claridad te dio este evento en tu vida. Sí, como decías, o sea, yo lo siento como el antes y el después, igual que pasó con la gente con el COVID,
que decía, antes del COVID, pues para mí era accidente. Bueno, y sigue siendo. Ahora ya hace 5 años ha llovido, pero a ver, de las primeras cosas que aprendí es que agradecer cuando estamos bien. O sea, esto lo primero, que nos quejamos mucho y que estamos muy bien. Y al final la otra cosa es que nada es eterno y te crees que muchas cosas te atan, como un trabajo que te da dinero o una casa, y al final en un momento sin poder decidir te cambia todo. Y yo estuve 1 año casi medio de baja, sin trabajo, y en ese momento pensaba, guau, qué fuerte que hayan tenido que pasar cosas tan externas y traumáticas para tú cambiar. Yo cambié, o sea, sí, a nivel de trabajo, pero sobre todo como persona. Yo me acuerdo que hice un duelo cuando ya pasaron los 6 meses de mucho trabajo físico para mejorar, ya llegó el trabajo mental. Y en los 6, 7 meses me pilló el bajonaco, en plan, sí, mes llorando fuerte. Y me acuerdo que una tristeza y una pena de, guau, un duelo de la María de antes. Y ahora tengo que reconocerme y construirme de nuevo. Y después, sobre todo, la red, o sea, la gente querida, o sea, es lo más importante. Hay que cuidar esto, o sea, salud y gente, familia, amigas, amigos, sí, porque si no, sin eso sí que no eres nada. Lo de morir y renacer, ¿no? Sí. ¿Qué significa morir en la misma vida? Bueno, es como un ostión fuerte de igual no estás yendo por el camino adecuado. O sea, para mí, yo que soy bastante espiritual, creo que la vida me dio una clara señal de tú, igual ya pasaban cosas antes, ¿eh? Como indicios de, uy, tu cuerpo te dice tal, ya te has roto una pierna 2 años atrás, ya has tenido, o sea, pequeños indicios que al final el cuerpo habla. Y hay que intentar escuchar un poquito más esto y al final, si no, ¡pam!, pues algo externo te avisa. Y para mí, bueno, hay gente que no se lo toma tan así, pero para mí forma parte de una actitud resiliente de, guau, ha pasado esto, ¿qué cosas de mi vida igual no me están llenando? Y para mí todo el tema de enfocarme únicamente y laboralmente al estilismo, que era algo muy, bueno, pues todo el tema ropa, de consumo y de, sí, algo muy superficial y que no me acababa de llenar. Y me acuerdo que yo estuve 1 mes en el hospital y lo que más valoraba era la humanidad y, bueno, las enfermeras. O sea, era como, guau. Es que, bueno, yo, si me da tiempo en esta vida, sería enfermera. Ahora ya he empezado una cosa nueva, pero nunca es tarde, pero me encanta. O sea, sí, necesitaba salir de allí pensando, es que quiero dedicarme a algo humano y social. Sí. Te dio esa nueva Sí. idea de ti misma, ¿no? Como un nuevo camino. Mm. ¿Qué le dirías a un adulto al que le das un material y está bloqueado? No sabe qué hacer con ese material. A ver, igual, si se siente cómodo o cómoda, le diría que cierre los ojos y que lo intente sentir, como acariciar, qué temperatura tiene, qué sensación le crea. También respetándose mucho de no forzar ansiedades y conectar con el cuidado de uno mismo. A veces cerrar los ojos te lleva a muchas cosas. Pero es importante como cuidarnos y saber dónde está nuestro límite y dentro de allí poderlo explorar, y cuando venga el juicio de, guau, María, ¿qué estás haciendo aquí tocando este trozo de barro? Pues mira, gracias que me he dado cuenta que me estoy juzgando, voy a intentar conectar con lo sensorial. Y sí, como estar un rato ilimitado a conectar, sin
sin centrarnos en la forma, en lo que estoy haciendo, y cuando venga el juicio, gracias, ya me he dado cuenta, vuelvo a conectar. Y al final, bueno, lo que decía, esto se entrena, y también cuando se van estas resistencias de vamos a buscar la forma o vamos a escuchar nuestra mente, y poco a poco te dejas fluir y que te da igual, que coges un papel y lo puedes destrozar y me da igual cómo queda. Cada vez nos permitimos más, sí, como ser nosotros mismos y explorarnos en distintas formas. Me encanta. Estaba justo leyendo un libro sobre cómo entrenar la sensibilidad y hablaba sobre precisamente esto, ¿no? Intentar poner atención, volviendo un poco a lo que hablábamos, a tu día a día, a cómo huelen las cosas, cómo huele tu casa, cómo huele el lugar donde trabajas y qué te hace sentir ese olor, ¿no? ¿Te molesta un tipo de luz determinada o más bien te atrae, te hace sentir acompañado y que es un sitio de poder, digamos, ¿no? El libro era interesante porque hablaba de cómo entrenando los 5 sentidos puedes desarrollar el 6º sentido, ¿no? Que a lo mejor es el sentido de la intuición o de algo que no podemos acabar de explicar. Pero eso es estando atenta a lo que decías tú, ¿no? A qué sensación me causa un material determinado o un lugar determinado, dejando el juicio a un lado, que eso es lo más difícil, supongo. Sí, y el estar presente, que es lo que tú dices, que al final siempre estamos un poco... ¿Qué tenemos que hacer mañana? paso por delante. Cuando salga de aquí, tengo que recoger a tal... Y sí, cuesta como estar presente y sí. Total. Justo tenía aquí apuntado el tema de liberar la mente. ¿Tú crees que la arteterapia es una herramienta para liberar la mente? ¿Y qué tipo de ejercicios proponéis para que eso suceda? Liberar la mente. Claro, liberar la mente no sé si nunca la llegas a liberar, pero sería como esto que comentábamos de volver a lo físico, a lo sensorial, al dejarse ir y al fluir. Y de ejercicios, claro, no hay nada así dirigido, pero bueno, viene, o sea, tiene que ver con el soltar y el poder, cada material, dejarse sorprender y salir también, bueno, hay materiales pues, que dan mucho de sí, como el barro, o que permiten explorar mucho la sensorialidad, materiales que son más de control, como el lápiz y el papel. A veces se nota mucho cuando empieza una terapia de cómo va evolucionando el proceso terapéutico y la confianza también a través de los materiales que se va usando. O sea, materiales pues, ya conocidos, el lápiz, el papel, dibujos conocidos, y poco a poco permitirse salir de lo que nos hemos creído y de una figura o de un dibujo concreto. ¿Hay algún material que la gente se siente atraída en particular? ¿O es bastante Los niños les heterogéneo? encanta la plastilina. Y es muy guay porque también se crean figuritas, personajes, y da mucho de poder jugar a juegos de roleplay en que tú eres no sé quién y yo soy tal. Bueno, es casi como una constelación, ¿no? Total. Porque, Sí. claro, un niño, ¿quién representará? Al padre, a la madre, y luego quizá los pone en una posición Y se crea determinada. una historia, sí. Claro. Pasó con un niño que tuve, que era impresionante, que, bueno, en este caso no fue con plastilina, fue que encontramos un caracol y él me dijo, yo soy el padre y tú eres la madre, y el caracol es nuestro hijo. Y este niño me lo habían derivado en las sesiones porque la madre, bueno, se había ido del núcleo familiar por problemas de salud mental, pero de forma repentina. Y al final, bueno, fue como algo muy traumático y repercutió en la educación del niño. Entonces, bueno, de allí, claro, empezó a venir a las sesiones. Yo tenía esa información, pero nunca se lo dije. Y al final, hasta que él no me hablara de algo así, yo no podía igual hacerle alguna pregunta, pero de lo que me hubiese preguntado. Y fue muy interesante porque
poco a poco estábamos construyendo el vínculo y él quiso inventarse ese juego en el que además representaba a su familia, pero él era otro personaje. Él era un caracol. No, él era el padre. Ah, Él era el padre, yo era la madre y el caracol era el hijo. Claro, pero él se proyectaba en el caracol. Sí, pero bueno, al final, más que la proyección, o sea, lo que pasó es que en todas las sesiones, bueno, fueron 3 sesiones de este tema, que íbamos cuidando al caracol, el caracol estaba libre por la sesión y después igual jugábamos un poco con él o lo mirábamos y él creaba. Hasta que en la tercera sesión el caracol que vivía en la sala no apareció. Y fue muy fuerte como cómo se representaba la situación, él siendo otro miembro de la familia, pero el hecho era el mismo, se había ido. Y estuvimos toda la sesión buscándole y claro, yo como esto que decías del rol de arte terapeuta era acompañarlo y hacerle igual verbalizar lo que podría estar sintiendo y pasó por toda una fase de mucha angustia. Durante toda la hora estuvimos buscando por debajo de la mesa, en las paredes, en el techo, no salía y yo verbalizando, estamos tristes, ¿verdad? Vamos a seguir buscando. Bueno, después pasó el momento rabia, hasta que al final, llantos y todo, y como el estar allí presente claro, es normal, es que le hemos estado cuidando mucho, lo queremos, ha formado parte de nuestro núcleo, era nuestro hijo, pero bueno, al final ya cuando todo bajó un poco, o sea, pude como verbalizar de que igual él quería explorar otras cosas y que la sala le quedaba pequeña y necesitaba naturaleza y él poco a poco, igual al principio un poco más frustrado, en plan, es que se ha ido. Sí, pero lo pudo entender y pudo soltarlo y al final aceptarlo. Y fue fuerte porque era un niño de 5 años. Había una pizarra y antes de irnos dijo, ¿puedo pintar en la pizarra? Y dibujó el caracol y puso así siempre estará presente. Y en plan, wow, o sea... de un obituario al caracol. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y sí, y al final también, o sea, era como, poder verbalizar una situación que le estaba pasando desde otro punto de vista y aceptándolo. O sea, al final es dar espacio para que la persona se exprese, pase por un pequeño viaje, a lo mejor, ¿no? Sí. Una pequeña aventura. Y en esa pequeña aventura parece casi una cápsula de lo que puede suceder en la vida real, Sí, ¿no? sí. O sea, el Total. niño pasó por un proceso de duelo, pasó por todas las fases del duelo, hasta que aceptó que el caracol se iba. Sí. Qué bonito. Sí. Y esto que decías lo que pasa con los materiales o con la creación artística es que al final inconscientemente representamos situaciones de la vida del día a día y en pequeña escala y al final mucho más controladas, pero frustraciones y tal se ven representadas en la creación. Y sí, la manera en cómo lo resolvemos y cómo nos sentimos acompañadas ayuda mucho. Y es una prueba cuando salgas poderlo hacer. Pues te quería invitar a hacer una pregunta para la próxima persona que esté en el podcast. ¿Una pregunta? Sí. ¿Una pista o algo? Lo que tú quieras. Lo primero que me ha venido. ¿Cuál es su misión de vida? Es fuerte, ¿no? Qué fuerte, tía. Si sé cómo te pones, ¿para qué te invito, no? Qué fuerte, me encanta. ¿Ya sabes quién es la persona? Todavía no. Ah, vale. ¿La puedes responder tú también? Ah. Esa es la trampa de la pregunta. Todo el mundo cae. Guau. ¿Cuál es mi misión de vida? Joder. Bueno, esto lo Te has metido cortas. tú solita. Ya. A ver, sí, a mí me gusta acompañar y hacer sentir bien a la gente. Y sí, sentiré que he podido cumplir mi misión siguiendo un poco, por los 2 proyectos en los que he decidido ahora mismo tirar, que es, arte terapia y después La Maja, que al final también va muy acorde a mis valores y a poder ayudar de una manera... a colectivos vulnerables y desde una mirada ecológica,
ecológica, bueno, sostenible, sí. Y sí, acompañar a personas y hacia el camino del bienestar. Qué bonito. ¿Quieres hablar un poco de lo de la maja, que no lo hemos sacado? Vale, bueno, sí, la maja, claro, todo esto también fue un proyecto que nació del accidente. Y fue un poco como mi proyecto personal arte terapéutico para mediar entre la María de antes y la María de ahora. Porque todo el tema de la moda a mí siempre me ha encantado y se vio muy frustrado. Por un lado, físicamente, porque no sabía si volvería a andar, pero mentalmente le creé también como mucho rechazo y tenía mucho bloqueo. Pero a la vez, que no estuviera en mi vida también me daba una pena, sí, muy fuerte y fue como, bueno, vamos a encontrar la manera de integrarlo, sí. ¿no? Y siendo, o sea, de una manera inconsciente, cogí camisas que tenía en casa de shootings y tal, de sesiones de fotos, y además también había el tema de que mi madre se encontró una máquina de coser en la calle, bueno, otra señal, y la pudimos arreglar y empecé a aprender a coser y de allí empecé como un proyecto de, sí, como rehacer piezas que ya estaban creadas y dándole como otro valor. Además también en cada camisa pues había un proceso de pues me la pongo, vale, por dónde la corto, qué siento, que tengo ganas, con qué tengo ganas de intervenir, algunas las pinto, otras... Te hiciste arteterapia Sí, con la ropa, literal. Antes de conocer la arteterapia. Antes de conocer la arteterapia. Bueno, no sé si fue antes, creo que fue por ahí. Podría ser un mes antes de conocer arteterapia. Imagínate. Sí, pero no fue hasta, o sea, fue arteterapia, me formé como 3 años y no fue hasta el segundo que me di cuenta que era como bastante mi proyecto personal arteterapéutico. Y sí. Y ahora, bueno, nació así bastante como algo orgánico y ahora también, bueno, habiendo vivido y conociendo todo el tema de la moda, pues me gustaría ofrecer como una alternativa mucho más sostenible y mucho más acorde con mis valores. Y sí, al final también ahora estoy trabajando en que cada proceso el proceso de crear la pieza, bueno, externalizarlo porque todo no puedo, y estoy mirando, bueno, entidades sociales que puedan trabajar y que al final los fines vayan a personas en riesgo de exclusión o sí a la inserción laboral de personas que no tienen tanta suerte como otras. Me parece una forma preciosa de como darle un poco de luz a una dimensión que a lo mejor tenderías a rechazar, evidentemente por la industria en la que está, etc. Esto se puede exportar a cualquier otro tipo de industria contaminante y fascista de las que estamos rodeadas. Pero hacer ese proceso como de verle ese potencial, de darle la vuelta, ¿no? Eso me parece creativo y resiliente. Resiliente total, Así que, bueno, hasta aquí, yo creo, el podcast. Muchas gracias, María, por contarnos cosas tan interesantes. Ha sido un placer aprender tanto sobre arteterapia y escucharte hablar con tanta pasión sobre tu misión de vida. Qué fuerte. Gracias a ti. Me ha encantado, sí, la verdad que mil gracias. Cuando me lo propusiste me hizo mucha ilusión y sí, ha ido, bueno, lo siento muy bien y sí, gracias de este espacio. Qué bien, pues hasta pronto, un besito. Besitos. Nos vemos en la próxima.